había una extensa red de caminos por toda la nación cuando llegaron los españoles. Por eso es que se facilitó la conquista. Este Valle de Aburrá es una red de caminos. Una red de caminos, miren. Entonces se facilitó la conquista. Entonces Arví, una vez él abandona el valle, Robledo se va por allá, cruza el río Cauca y llega a un punto y ve unos que llaman béxicos. Hoy se llama México, esa zona. Y le decían los béxicos. Y le pregunta al cacique de los béxicos que qué pasó en Arví, que todo estaba destruido. Ah, no, es que en Arví llegaron unos que llaman notaves, notivaras, los notaves. ¿Y qué? Ah, no, atacaron a los de Arví y a los de Aburrá. ¿Y qué más les dijeron? Ah, se los llevaron, los llevaron detenidos. ¿Y qué más? Ah, a otros los tienen allá y los están cocinando, que los estaban cocinando en ollas de barro. ¿Y qué? Les decapitaron las cabezas. ¿Y qué más? Ah, no, las cabezas están en unas puntas de madera. O sea, las cabezas las colocaban, exhibirlas, como mostrando pues terror. ¿Y qué más? Ah, no, en Arví todo es oro. Todo es oro en Arví. Los sepulcros, los maderos, todas las viviendas, todo es oro. ¿Arví qué es? Una ciudad de oro. Es oro, eso es Arví. Por ahí debe estar lo que quedó. Es el Mazo, en Arví. Entonces, hasta ahí llega la conquista. Llegó la colonia, va a venir la colonia. Miren. Va a llegar la colonia. Esta hermosura de camino. Mire que esa zona se distingue por los caminos, por la red de caminos. En piedra labrada, miren. Miren, tiene escalones para que usted descanse. Tiene acequias para controlar las aguas lluvias, las escorrentías. O sea, lo que llaman cañuelas. Hay puntos como para que los humanos se sienten y descansen. Porque, por ejemplo, este trayecto subiendo aquí arriba, de Enciso, por el camino de la cuesta, es durito. Y arriba es muy amplio ese valle de la Quebrada Piedras Blancas y mucho camino, mucho camino. Miren, una de las salinas de Mazo hoy en día. Miren que el agua brota y tiene una espuma por los efectos de la sal. Bueno, miren, entonces hasta ahí llega la conquista. Para ahí en 1645 comienza la colonia. Resulta que salen Juan García y Ordaz y Figueroa, es un español, con Fernando de Toro y Zapata, que también es un español. Le salen a buscar tierras y minas de oro para su merced, para el rey. Ellos salen de Zaragoza. Zaragoza es una ciudad que queda aquí en el Bajo Cauca, muy rica en oro, a riberas del río Cauca, muy famosa desde el siglo XIX por las explotaciones auríferas. Salen de esa ciudad porque allá hay una caja real, allá es donde se lleva el oro. Salen a buscar tierras y minas para su merced. Se van cruzando toda la escarpa del norte por Santa Rosa de Osos, Yarumal, ¿cierto? Salen aquí por el lado de Girardota y suben allá a Arví, en ese recorrido que son 2 o 3 años. Ellos creen que es 1645, dicen ellos, creemos que es 1645. Y llegan a esta zona de lo que hoy llamamos Santa Elena, Piedras Blancas. Ah, no, este es el sitio y comienzan a repartirse las tierras. Tanto para García de Ordaz y Figueroa, tanto para Fernando del Toro Zapata y otra parte para otro capitán que es muy conocido, que era español, que ellos eran dueños del tejar que había en San Diego. ¿Quién recuerda ese nombre? A ver. En San Diego, Centro Comercial San Diego, había un tejar. Diego Beltrán del Castillo. Eso era de españoles. Es de los primeros tejares que hubo en la villa de Medellín. Desde fines del siglo XVI, sí. Y ahí está la chimenea, esa quedó la torre de patrimonio. En Itagüí que quedó, sí, que había otra ya, exacto. Entonces miren que se reparten las tierras y las minas. Entre esos españoles hay uno que se llama Andrés de Monroy. Él es alarife. ¿Quién es un alarife? El que toma medidas. Es un alarife. Alarife. Es el que toma medidas. En 1608. Exacto, se llama cartógrafo, exacto. Siempre lo llaman un alarife.
Ellos medían era con cuerdas de cabuya, de 100 varas de Castilla. Ellos medían era con eso. Cuerdas de cabuya de 100 varas de Castilla. Entonces Andrés de Monroy, por ahí en 1686, le pide a su merced el rey que le entregue esta zona de Arbí, porque él lleva ya más de 40 años de poseer eso, con las salinas. Para esa época una posesión era mínimo 40 años, hoy se las dan con 5. Hoy las dan con 5 años, depende, con 5, con 10 o con 20. En ese tiempo necesitaba 40 años de estar ahí para que le entregaran esa tierra. Sí, todavía está, sí. Entonces, claro, le entregan a Andrés de Monroy en 1686, le entregan las tierras con las salinas y las leñas, para que aprovechen las salinas de Mazo. Mire que él dice que ya lleva más de 40 años, en 1686. Ese es el primer blanco dueño de las salinas de Mazo. Antes era de los aborígenes, de los indios. No es claro cuáles habitaban esa zona. Algunos dicen ahora que pueden ser taamíes, pero no está claro quiénes fueron los primeros. Los Tiburcios son 100 años después y van a ser en esta misma zona. La zona de las revoluciones. Oigan, la zona de las revoluciones en la villa de Medellín son en esta zona, no son acá, son aquí. Ahí son las revoluciones de esclavos. Ahí es la revolución comunera de Guarne. Ahí es la revolución que hubo para 1872. Y las más recientes son cuando el partido. Entonces Andrés de Monroy es el primer dueño de las salinas de Mazo. 2 años después, Andrés de Monroy le va a vender a Pedro del Mazo. Pedro del Mazo es español, nacido en Burgos, es un militar español. Sí, él fue alcalde de la villa de Medellín y fue procurador. Tiene poder político. Negocia con esclavos, con tierras, con capellanías. Tiene poder económico y tiene poder político. Entonces Pedro del Mazo le compra las salinas y las tierras a Andrés de Monroy en 1688. Y 2 años después va a haber un problema de linderos con unos Sánchez de Vargas. Hay un problema. Porque no es claro cómo es el lindero, no es claro. Entonces ya luego eso se va a los juzgados y ya fallan a favor de Pedro del Mazo. Y definen que le vamos a entregar 1 legua de tierra en cuadro. Eso es mucha tierra. ¿Cuánto le entregaron a Gaspar de Rodas? 3 leguas de tierra en cuadro. Todo el valle. Y se escogió lo más plano. Más o menos desde Guayabal hasta Girardota. Ya estamos allá en Arbí, ya está Pedro del Mazo. Y Pedro del Mazo en 1726 colocó una queja al alcalde ordinario de que le están invadiendo las minas allá en la quebrada Santa Elena y en Piedras Blancas. Y colocó una queja al cabildo, los mineros invasores que son los mazamorreros, que le están sacando el orito de 18 quilates que tienen las minas de la quebrada Santa Elena. Miren, y hay una queja. En 1726, Pedro del Mazo se queja de los mazamorreros. Esos son los de la Revolución de Guarne en 1781. Miren. Entonces, esas provisiones reales, vamos a ver cómo cambian los derechos de las salinas. Primero, Andrés de Monroy, tierras y salinas. Luego viene Pedro del Mazo, tierras y salinas. Muere Pedro del Mazo en 1736, miren. Y quedan los hijos o las hijas de Pedro del Mazo, que son casadas con unos Gaviria, millonarios, con poder económico y poder político. Hacen la sucesión de Pedro del Mazo. Y ellas luego le venden. Miren, van a vender luego. Ellos le van a vender luego a un Echeverri. Tierras y salinas. Y van a conformar un grupo que llaman la Comunidad de Mazo. ¿Qué es la Comunidad de Mazo? Un grupo de capitalistas urbanos muy solventes económicamente. Vamos a comprar las salinas y los terrenos de Mazo.
Vamos a comprar las salinas y los terrenos de Mazo. ¿Sí? Ese de Echeverri luego lo va a vender a unos barrientos. José María Arango Ortega, en 1871, le compra a esos Echeverri. José María Ortega es casado con Bárbara Barrientos, de los Barrientos de la Playa. Claro, son de esa misma familia. Y le van a comprar las tierras y las salinas de Mazo. ¿Sí? Ahí está toda, miren. En esa época, miren, en 1850, las salinas de Mazo son las segundas en volumen de producción y en calidad. Primero están las de Huaca, las de Liconia, que también son de los Gaviria. Los Gaviria tienen el monopolio de la sal en el Valle de Aburrá. Son dueños de las salinas de Mazo y de las salinas de Huaca. No, en ese tiempo, para esta época, miren. Miren. El Liconia Huaca produce la mayor cantidad y mejor calidad. Las de salinas de Mazo son más amargas, es una sal más amarga. Entonces, para consumo humano también sí, pero más que todo es para alimentar el ganado, porque es una salina que todavía tiene un poco de tierra. No era blanca, sino más bien oscura, porque todavía tenía otros elementos extraños. No usaban el yodo como lo usan ahora. En ese tiempo no se usaba el yodo. Ahora purifican las sales con el yodo. ¿Sí? Sal de Huaca. Los Alzate la vendían en Guayaquil, en un almacén que llamaban de Carlos Saldarriaga, los capachos. Me contaba mi papá que eran en capachos, en hojas de biao o en hojas de pantano. Echaban la sal y se seca, exacto, y la vendían allá, sobre todo, y la vendían para Puerto Berrío y el Bajo Cauca para alimentar ganado. Y miren, entonces, esos salados, miren cómo han cambiado pues de propietarios. Andrés de Monroy, Pedro del Mazo, las hijas de Pedro del Mazo y Gertrudis sobre todo, luego con los Gaviria, vendemos a los Echeverri, vendemos a los Arango Ortega y Barrientos, y esos comunidad de Mazo le van a vender a los comuneros de Mazo. Los comuneros de Mazo son nativos de la zona de Piedras Blancas y ya son de apellidos Alzate, Gutiérrez, Ramírez. Esos van a comprar esas tierras y esas salinas de Mazo. Ya son nativos. Y les van a pagar ¿cómo? Con el producto de la salina. O sea, de la salina, la producción de sal, les van a pagar con esas ventas de esa sal. Vamos a pagar los terrenos con plazo de 1 año. Miren. El problema es que para cocinar la sal se necesita mucha madera, mucho bosque. Y allá abundaba pues el roble blanco. Prácticamente llegó a la extinción. Ahora es que está reapareciendo. Porque nos contaba mi papá o mis tíos que eso era impresionante. Ellos tenían que estar cargando leña. Es que el roble ha desaparecido. Ya está muy escaso el roble. Una rastra de roble vale $1.000.000 de pesos. El roble lo buscaban porque es una madera que da muy buena combustión, mucha caloría. Entonces era muy rentable cocinar con roble. Fuera que lo usaban para acuñar minas y construcciones. Pero el roble era la madera más codiciada para los hornos de la sal. Eran unas ollas de cobre gigantescas. Ahí echaban el aguasal a hervir día y noche durante 300 años. Dele y dele y dele, porque eso duró más o menos hasta 1950. Ardiendo y ardiendo y ardiendo y produciendo la sal. Sí, miren. Miren, como les dije yo, cómo va cambiando los comuneros de Mazo. Miren. Adriano y Cruz Ramírez, los Ramírez, José Antonio y José Ambrosio Alzate Vázquez, miren. Moneda que pagan, patacón, llamaban los patacones, que eran unas monedas de plata. Como unas monedas de plata que llamaban patacones, unas determinadas bruscamente. Recuerdo que llamaban unas de oro, ¿cómo llamaban las de oro que decían las mamás? Esterlinas, sí, pero habían otras, morrocotas. Y estas son las morrocotas son las de oro y los patacones son las de plata. Qué bien. Sí, esa es la diferencia.
La morrocota, esas de oro que guardaban en los tarros, en los baúles. Esa es la Y estas de que plata se llaman patacones. había escuchado yo. Morrocotas de oro. Dice las morrocotas y los patacones, miren, miren. De la comunidad de Mazo le vendía a los comuneros de Mazo. La comunidad de Mazo es de los capitalistas urbanos de acá. Y los comuneros son de los nativos de la zona rural de Mazo, de Piedras Blancas. Son los que compran esas salinas, ¿sí? Miren acá, miren, año de 1873, cómo es Mazo. Miren Mazo. Miren los caminos, ¿sí? Un camino que va a Medellín, Salinas de Mazo. Miren aquí las Salinas de Mazo, mírenlas acá. Camino de la Cuesta. Por aquí va Salinas de Mazo y por aquí va el Sango. ¿Qué es el Sango? El Sango es un singa. ¿Qué es un singa? Un gitano. Allá en la autopista Medellín-Bogotá hay una vereda que se llama El Sango, que es de Guarne. Aquí este punto acá, hay un otro que llaman de la platería, producción de plata. Sacaban lingotes de plata en la misma zona de Piedras Blancas. Por esta zona de Tiburcio. Tiburcio, la quebrada de Tiburcio van en homenaje a Tiburcio, el esclavo que promovió la revolución de Guarne. Miren los caminos, los caminos, facilitan los caminos. Los hay prehispánicos, o sea, los aborígenes, los hay coloniales, los reales, para sacar el oro, los hay de la independencia. Por aquí andaba mucho José María Córdoba. Por aquí se escondía, tenía unos escondites José María Córdoba. Miren, por esta zona de acá, por la escuela de Sabanas, hay una quebrada que se llama Quebrada de Chorrillos. Por ahí tenía un escondite José María Córdoba. Claro, era muy perseguido. Una batalla que también mencionan ahí, los Chorrillos o algo así. Una batalla que mencionan ahí también. Y por aquí hay otro punto, por Matasano, hay una mina que llaman Matasanos. Hay una vereda que llama Matasanos en Santa Elena. Y de ahí había una mina pues Matasanos, pero hay un punto que llamaban la Cañada del Diablo. Si usted se va a ese hueco, allá se queda. Allá se queda. Hoy porque está cubierta de bosque, se ha ido recubriendo pues el bosque. Pero eso usted no le ve el fondo. Matasanos. Matasanos. Cañada del Diablo. Allá se escondía también José María Córdoba. Cuando José María Córdoba vino a prepararse de militar aquí a Medellín, porque fui aquí, tenía 15 años. Tenía 15 años. Que estaba editando un curso Francisco José de Caldas de formación de militares. Y lo formaban era aquí en Medellín. Esos revolucionarios lo formaban aquí. Y aquí no hay razón para decir que esta es una ciudad de revolucionarios. Es una ciudad de revolucionarios. María Cano, mire, María Cano. Y es de familias destacadas. María Cano es de una familia destacada, de los Cano del Espectador. Imagínense. Yo no sabía que era de esa familia. Claro, ella es prima. El papá de María Cano es primo de Fidel Cano del Espectador. Ese es otro programa que vamos a ver cuando veamos el Puente de la Toma. Muy bien, vean. El paraje Mazo, pues como digo, en 1873. En ese tiempo hubo una revolución en Mazo. ¿Saben qué pasó? Les voy a contar. Y asústense. ¿Cómo les parece que estaban las peleas, los enfrentamientos entre los liberales de Río Negro y los conservadores de Marinilla? Marinilla es de conservadores, que los llaman los restauradores. Y los de Río Negro los llaman los progresistas, los liberales progresistas. Entonces los conservadores de Marinilla, con unos disidentes liberales de Río Negro, se fueron a atacar los liberales de Mazo, de Piedras Blancas, y nos dijeron que hubo una guerra mundial. Eso fue una guerra mundial. Las mamás, como las modas eran las faldas anchas, escondían los niños acá para que no los fueran a picar. Picaban la gente a machete. Los picaban a machete y los tiraban en los socavones de las minas. De las mamás escondían los niños acá y a los esposos en las faldas. Quemaron la inspección de policía. Usted va al archivo histórico de Medellín, Sara, de lo poquito que quedó del archivo antiguo de Piedras Blancas, usted ve un libro todo quemado por un borde, todo quemado. Quemaron la inspección de policía y se fueron a un punto que llaman La Cuchilla, que es aquí al lado de Media Luna.
Pan de Azúcar, hacia el oriente más, ahí queda el Alto de Juan Gómez, Alto de la Cuchilla. Ahí le daban machete a la gente y les cortaban la cabeza. Salinas, mire las fuentes salinas por acá, ¿cierto? Hay una en toda la mitad del camino. Esta es la fuente mayor. Son 3 fuentes. En el centro está la fuente mayor de las Salinas de Mazo, que es de los Alzates. Aquí está esta fuente, es de José Dolores Ramírez. Y esta que está aquí es de Ildefonso Gutiérrez. Pero trabajan en comunidad. O sea, producen y reparten las ganancias por partes iguales. ¿Sí? Así trabajan ellos en comunidad. Aquí está la ramada. Esta ramada, aquí están las pailas de metal. 3 fondos de metal. Son pailas de cobre inmensas, tan altas como un humano. Y ahí llenaban el aguasal, a que hierva el agua hasta que acaban los cristales de sal. Miren. 1, la quebrada Piedras Blancas. 2, quebrada San Roque, que les mencioné ahora, afluente. Aquí se une y forman una playita. Hoy está modificado porque el municipio tapó. Le echó concreto a esto. Le echó concreto y después le echó asfalto. Hay un problema, porque esto es un polígono arqueológico de carácter nacional. Eso no se puede tocar. Todo lo que está en ese polígono es patrimonio de la nación. No se puede tocar. Después quitan todos, ay, lo que encontramos. Lo que encontramos, exacto. Estaba ahí, claro. Así como el desarenadero aquí. ¡Ay, lo que encontramos! Estaba ya tapado. Miren. 2, lo que les digo, la playita. Ahí había una playita. Ahí no había puente. ¿Qué comentaban los antiguos? En una balsa de madera pasaban de una orilla a la otra. Cuando había torrente de agua no podían pasar. Pero ¿cuál era el beneficio? Encontraban la playita llena de pescados. Capitán Grande, porque la quebrada era rica en Capitán Grande. Nos comentan que eran así. Eso desapareció con la minería del oro y con la deforestación. En el problema los llamamos los corronchos. Eso, los corronchos, claro. Eso. Entonces que hay capitán, hay corronchito, hay capitán pequeño y hay capitán grande, que eran los que habían en esta zona. Eso desapareció con la minería y la deforestación. Miren. Ahora hay unas cositas que están reapareciendo, unos corronchitos. Unos corronchitos, miren. Pero las quebradas que todavía están buenas. Sí. No, ya no hay. Contaminadas, se acabaron los de colores, los corronchitos, eso se acabó. Eso se acabó. Camino Medellín Salinas de Mazo, mírenlo. Camino Medellín Salinas de Mazo, mírenlo. El que viene de la cuesta. Camino Mazo Santa Elena, véalo por acá. Véalo por acá. Es un camino colonial que comunicaba Mazo con la centralidad que se llama luego Santa Elena. Ese nombre de Santa Elena es más o menos del siglo XVIII. Se supone que el día que era el día de la Santa Elena, bautizaron el territorio Santa Elena. Esa, sí. Pero, ¿Tambo es un lugar o Tambo era un negocio? Tambo es un sitio, que ahí había un tambo de indios. Entonces se quedó el tambo, que está en la parte abajo de Piedras Blancas antes del vivero. Y vamos al tambo. El sitio se quedó llamado el tambo, pero eso era un tambo de indios. Tambo de indios. O la ceja del tambo, que es por ahí en otro municipio. Camino Real a la Honda. Camino Real a la Honda, miren. Ese camino sale de la Plaza Mayor, que hoy se llama Parque Berrío. Eso es de 1777. Sale de la Plaza Mayor, sube por Quebrada Arriba, cruza el puente La Toma, sube hasta las estancias Bocaná y cruza para acá, para allá, para entrar por Mazo, Camino Real a la Honda. Entonces entra Mazo, va hasta la Honda, que es un caserío que queda en Guarne. Y allá en Palma con un camino que viene de San Nicolás de Río Negro, que es de 1767 me parece. Así llegaban a Río Negro en ese tiempo. A caminar bastante. ¿Por qué entra por Mazo? El poder económico, lo que les dije ahora. Mazo tiene poder económico y político. Y las hijas de Pedro del Mazo se casan con los Gaviria, que tienen poder económico y político. No, haga el camino por acá. Hágame el camino para acá. ¿Para qué? Para poder sacar el oro y valorizar las tierras. Que eso todo es negocio, eso no es gratis. Eso no es gratis. No haga el camino de la autopista Medellín-Bogotá, hágala por aquí, vea. Es que esas tierras son mías.
para valorizar mis tierras, hágame una autopista por acá, una carretera, y eso es muy común en Colombia y en otros países. Camino del Laurel, miren por acá, vean, vean. Camino del Laurel, vean, miren. Comunica las salinas, estas salinas, con el Camino Real a la Honda. Hay caminitos para todo. Esto lo dicen escrituras públicas, esto no es inventado, por escritura pública. Camino del Laurel, que comunica las salinas de Mazo con el Camino Real a la Honda. Y de la Honda voy a Río Negro. Puente Mayor de los Alsates, véala acá. Una hermosura. Eso era un cuadro forrado en piedra labrada y los marcos eran en madera. Perdón, entonces sus familiares también tenían plata. Le Fincas o algo así. voy a decir una cosa, el oro da mucha plata. Le digo sinceramente, el oro da mucha plata. Y como ellos eran tan ahorrativos, ¿qué hacemos con tanta plata? Comprar tierras. ¿Y para qué tierras? Leña para poder calentar el aguasal y para vender más adelante. Toda la plata que conseguían la invertían en tierra, en tierra. Ellos eran unos terratenientes, mejor dicho. Ellos tenían una mina de oro gigantesca con Carlos de Grey. Carlos Segismundo Tronjol de Grey es un ingeniero de Suecia, la cabeza mayor de los de Grey en Colombia, un intelectual, liberal progresista, vino de Suecia. Tuvo aquí una mina de oro con los Alsates y esa mina tenía 400 hectáreas. Tenía un permiso de 400 hectáreas para sacar oro. Los abuelos de nosotros, los abuelos de nosotros. Ese de Grey también era familiar del escritor. Ese es el abuelo de él. Ya. Ese es el abuelo León de Grey. Pues digo yo, Carlos es la cabeza y viene todo eso. León de Grey, todo eso esa es la cabeza. Ingeniero liberal progresista de la realeza sueca, de la realeza. Bonn. Es que Bonn significa dinastía, realeza en Europa, en Alemania y Suecia. Von Humboldt, de la dinastía. Von de Grey, de la dinastía sueca. Ingeniero de minas, que lo trajo la provincia de Antioquia para la minería de beta. Tenía una mina en Piedras Blancas con los Alsates. Miren. Puente Mayor, salina de José Dolores Ramírez, y aquí está Ildefonso Gutiérrez. Trabajan en sociedad y se reparten las ganancias. Todos los días de todo el año, me contaba mi papá, todos los días nos teníamos que levantar 3, 4 de la mañana, arreglar las bestias en el rancho de los Alsates, a cargar la sal para traerla a Medellín. Salíamos a las 4, 4:30 de la mañana y a las 10 de la mañana volvíamos a subir. Todos los días, menos los domingos, porque el domingo era sagrado, porque había que ir a misa. Todos los días, todo el año, todos los días, esa era la tarea. Entonces ellos repartían el trabajo. Unos llevan la sal a Medellín, otros van y recogen las leñas, otros cocinan el aguasal y otros empacan. Entonces trabajaba la familia en conjunto. Ellos trabajaban en conjunto, en familia. No contrataban personas. Las mismas familias hacían todo. Eso es las familias abundantes. Claro, Ya claro. las familias abundantes y lo Es que imaginé que esos eran 11 hijos. 11 hijos. 11. En esos tiempos todo era. Alberto Mataperro. Tío mío. No, se murió, Alberto se murió en 1968. Le dio un infarto de tomar aguardiente. ¡Qué hombre para beber! Oiga, qué hombre para beber. Impresionante. Lo mató un infarto, tenía 48 años. Se murió el 1 de mayo. Sí, imaginen ustedes, sí. La ramada, como les digo yo, la ramada. Ahí estaban pues las ollas de cobre, eso era de cobre, las ollas gigantes. Todos los días a trabajar, todos los días trabajando. Y trabaje y trabaje. Porque eran amantes del trabajo. Nos contaba un tío mío, que cómo les parece que estos se llaman los viejitos de la teja, la casa de teja. La primera
que tuvo teja en la zona de Piedras Blancas. No, no, el cemento es más acá, más por acá, más por acá. Esta es la casa de teja. Aquí era la ranchería de Pedro del Mazo. Esto primero era un rancho, o sea, de paja. Ahí vivían los esclavos y ahí dormían los esclavos. Cuando los abuelos de nosotros los compraron eso, le pusieron teja, porque en esos tiempos, como en 1845, montaron un tejar en la zona, un tejar, el tejar de los tirados. Entonces ya hacían teja de barro, los ladrillitos del piso y toda esa mampostería de barro. Entonces le pusieron teja de barro, entonces la llamaban la casa de teja, porque fue la primera que tuvo teja. Es la más progresista. Entonces miren, aquí vivían 11 hijos. Ah, no eran casas inmensas, claro. Casas de 7, 8 piezas, y cocina, y pieza para guardar las herramientas y colgar el maíz. Claro, claro, claro. Entonces, ¿ellos qué hacían? Vacas. Aquí está uno que llama el vallado de los lecheros. Ellos ordeñaban las vacas. Aquí están las huertas y sembramos el maíz, las aullamas, no, lo que usaban mucho ellos, como que las verdecitas, ¿cómo es que llaman? Sí, las hidras, sí, las coles y todo eso. Solo compramos la carne, todo es autoproducción. Es claro, a usted así le rinde la plata. Usted con ese ritmo de trabajo solamente va a gastar eso en carne. Tiene la leche, tiene el agua, tiene las legumbres, tiene todo. Es claro, usted puede ahorrar. Claro, así es. Así, entonces usted así ahorra mucho. Y fuera de eso no tenían hijos, eran casi todos solteros. Acumule y acumule y acumule. Eso es lo que les gustaba a esa gente, acumular. Acumular capital. Los hornos, que eran de cobre, mire, de cobre. Aquí había un arbolito de naranjas, allá había un arbolito de naranjas. Entonces, que llamamos como naranja china. Yo recuerdo, allá había un arbolito, vea. Y aquí había unos árboles de sauce, a esta orilla de la quebrada, unos sauces. Y ese sauce era muy común por la mosca en Río Negro y en el río Río Negro. Vean, acá, yo la tengo la 15, aquí, vean. Aquí va el Camino Real a la Honda, el rancho y aquí está la escuela, que todavía está la escuela, pero la demolieron. ¿Cómo le parece que dejaron demoler la escuela de hace 100 años? Y no dijeron nada. Está en zona de polígono arqueológico, no se podía demoler, porque está en zona de polígono arqueológico nacional. O había que pedir permiso al Ministerio de Cultura. Si se tumba o no se tumba. Y tiene que justificarlo. La dejaron tumbar, hace como un mes la tumbaron. Esa escuela es de 1916. Entonces dejaron tumbar la escuela. Esta escuela es de 1916. Antes la escuela era en Sabanas, que es una escuela de 1890. Y antes de esa había la escuela que era aquí en la centralidad de Mazo, en la plaza pública. Era una carpa, una ramada, que la habían aportado una familia Restrepo, que eran mineros de esa zona. La capilla de Mazo, miren, capilla de Santa Ana, miren acá. Esa capilla es de 1886. ¿Acerca de qué? 1886, en el espacio que llaman la plaza pública, llamaron a un señor Basilio Gutiérrez. Señor Basilio, ¿dónde ubicamos la capilla de Santa Ana? Ah, aquí, es aquí. Por escritura pública, tiene matrícula. Dejaron invadir la plaza pública, que es patrimonio de la nación, porque como les digo, todo esto es polígono arqueológico, pues no se puede tocar. Casa de la Teja. Aquí está por aquí hay un caminito que llamamos del Barnizal. Hay una chamba, ahí enterraban la gente parada. Lo enterraban parados, que los envolvían como en unas sábanas, unas cosas, y ahí lo enterraban y que parados. Ahí era el cementerio de Mazo, porque todo corregimiento tiene que tener cementerio. Y como Mazo era el corregimiento antes de Santa Elena, es que el corregimiento era Mazo. En 1987 ya pasa a ser Santa Elena. Le sacan la inspectoría de Mazo y la llevan para Santa Elena. Creo que aquí de todas maneras quedó inspección de policía, porque esto es zona de conflictos.
Usted lee los archivos de Mazo, y eso es problemas todos los días, que donde hay minería de oro hay problemas. Eso es problemas. Entonces, aquí había cementerio. Ya después el cementerio es al lado de Santa Elena Central, que todavía está el cementerio allá al lado de la cancha, allá en Santa Elena Central. Donde se cayó la iglesia de Santa Elena, que se tuvieron que morir, ahí enseguida está el cementerio. Usted va a Palmitas y tiene cementerio. Usted va a corregimiento de Altavista Belén, cementerio de Belén. Claro, todo corregimiento, para que sea corregimiento tiene que cumplir, tiene que tener plaza pública, tiene que tener cementerio. Y para eso, época, mínimo 500 habitantes, mínimo 500 habitantes.